Job capítulo 1, versos 21 y 22. Gloria a Dios. Adoramos tu presencia, Señor. Job capítulo 1, versos 21 y 22. Cuando lo tengan pueden decir amén, iglesia. Gloria a Dios, lo tenemos. Job capítulo 1, versos 21 y 22 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a repetir el verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dígalo viva voz, iglesia. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Padre, gracias, Dios. Gracias porque estamos en tu casa en esta mañana para escuchar tu palabra, para que tú hables a nuestras vidas, Dios. Yo vengo orando, Padre, para que tú me permitas ser ese vaso que tú utilices en esta mañana para hablar a tu pueblo. Padre, habla las vidas de cada corazón que está acá. Habla, Dios del cielo, a cada persona que vino a recibir una palabra tuya, Señor. Que hoy alguien ponga demanda de tu palabra en esta mañana. Que alguien hoy ponga demanda, Dios, de recibir lo que quiere ver de ti, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Habla las vidas, Dios. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, iglesia. Gloria a Dios. Quiero hablar unos minutos bajo el tema agarrado a una palabra. ¿Dónde está la iglesia que hoy se agarra a una palabra? Gloria a Dios. Cuando hablamos de estar agarrados a una palabra, no es estar simplemente agarrados quizás a lo que Dios dijo de nuestras vidas. Estar agarrados al propósito de Dios, pero agarrados de una forma, vamos a decir, me da la ganaria. Agarrados de una forma de que, ok, sé que Dios habló, sé que Dios está ahí, sé que Dios está pendiente de mí, pero a veces dudo. A veces llegan las circunstancias, los problemas, y la fe va menguando, va bajando. De la palabra que hoy yo te quiero hablar, de que debemos estar agarrados, es 100% a ese propósito que Él ha dicho de nuestras vidas, a pesar de todo lo que estemos viendo. Y por eso quiero hablar de la vida de Job. Porque Job, todos conocemos su historia de que era un hombre que tenía todo y un día se vio sin nada. Un hombre que tenía bendiciones, tenía abundancia, tenía un sinnúmero de cosas, pero un día se vio sin nada. Y ahí, estando sin nada, en todo momento agradó y exaltó el nombre del Señor. Dice el capítulo 1 completo, narra la historia de Job. Y dice que Job era un hombre justo y temeroso de Dios. Era un hombre que tenía gran prosperidad. Tenía riquezas, ganado, tierras, tenía un sinnúmero de cosas. Dice la Biblia que tenía 10 hijos, 7 varones, 3 hembras. Y Dios lo consideraba como un siervo ejemplar. Dios lo consideraba como un hombre íntegro, porque eso es lo que era Job. Y mire algo acá de Job, que a pesar de Job tener todo en la vida, seguía exaltando a Dios. A pesar de Job tener riquezas innumerables, siguió en todo momento exaltando al Señor. ¿Y por qué te pongo esto de ejemplo, iglesia? Porque a veces nosotros, cuando tenemos 2, 3 cositas que el Señor nos ha regalado, cuando nosotros vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, nos queremos olvidar de Él. Queremos olvidarnos del propósito del llamado de Dios. Pero en esta mañana el llamado es que a pesar de lo que tengamos, sea bueno, sea malo, nos aferremos a Dios. Que a pesar de lo que estemos viendo, nos aferremos a la voluntad de Dios. Y el verso 5 del capítulo 1 de Job dice: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Se está refiriendo a sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, aún teniéndolo todo, cada día ofrecía holocausto y adoración a Dios. A pesar, vuelvo y le digo, iglesia, de tener
todo lo que usted se puede imaginar. Yo creo que todos los bienes de los que estamos acá, multiplicado por 10 o por 15, lo tenía Job. Job tenía riquezas que no conocía. Tenía de todo. Pero eso nunca hizo que su corazón se apartara de Dios. Todo lo que él pudo obtener nunca hizo que su corazón se apartara de la presencia de Dios. Y dice a partir del verso 9, dice la palabra que Satanás pidió probar a Job a ver si realmente era un siervo fiel. Porque quizás en la riqueza, en la prosperidad, ahí quizás somos fieles, porque ahí hay de todo. Cuando hay abundancia, cuando hay comida, cuando la nevera está llena, ahí somos fieles a Dios porque hay de todo. Ahí vemos la mano de Dios obrar. Pero cuando Dios está en silencio, esperando que tú te humilles delante de Él, ¿cuál es nuestra acción? Cuando Dios está en silencio, esperando que nosotros nos acerquemos a su presencia, ¿cómo nosotros reaccionamos? Esto me lleva a entender, iglesia, que por más bien que estemos, nunca dejemos de buscar y creer en Dios. Por más bien que estemos, nunca dejemos de buscar la presencia de Dios. Y Job fue probado. Job, dice la palabra, que Satanás pidió probarlo a ver si permanecía fiel. Y que Job perdió todo lo que tenía: hijos, ganado, salud. Sus amigos los acusaron. Pero sabe algo, que su integridad y su fe a Dios nunca menguó. Su integridad y su fe a Dios nunca cesó. Gloria a Dios. Y leyendo la palabra, leyendo la historia de Job, yo estaba leyendo, investigando sobre qué tiempo duró Job con todas estas bendiciones. Porque cuando vemos bendiciones en abundancia, cuando vemos todo que está saliendo bien año tras año por mucho tiempo, ahí es fácil quizás seguir a Dios. Ahí quizás es fácil porque el sacrificio es menor. Estamos claros. ¿Quién no quiere dinero? Mientras más abundancia hay, es quizás más cómodo, más fácil. Eso es verdad. Pero ¿y cuando no hay nada? ¿Qué hacemos? Cuando no hay abundancia, ¿nos acercamos realmente delante de Dios? Y así como Job fue probado con todo lo que tenía, si nos prueban a nosotros el día de hoy, si el Señor prueba nuestros corazones, ¿cómo nosotros reaccionaremos, iglesia? Porque Job perdió todo, absolutamente todo. Sus hijos. Porque quizás usted me diga, ok, los bienes materiales, eso se recupera. Los bienes materiales, eso vuelvo y trabajo y quizás lo recupero, aunque sea la mitad, vuelvo a estar bien. Pero la familia la perdió, los hijos, ¿cómo le iba a recuperar? Y lo único que le quedó a Job, lo único que le quedó a Job, dígalo usted mismo, iglesia, su esposa. Gloria a Dios por las esposas. Ay. Quiera Dios no esté viendo el live. Pero mire algo, su esposa que era su ayuda idónea, sus hijos que eran su todo, sus riquezas que era todo lo que él tenía, todo eso Job lo perdió. Y no fue en 10 años, en 15 años, en 20 años. Fue así de un momento para otro, que perdió todo, porque Dios lo estaba probando. Pero ahí Job, perdiéndolo todo, él siguió adorando a Dios. Yo me imagino a Job cuando le fueron a decir, perdiste el ganado, él decía, gloria a Dios por todo. Perdiste la riqueza, gloria a Dios por todo. Perdiste a tus hijos, gloria a Dios por todo. Tu esposa te traicionó, habla mal de ti, gloria a Dios por todo. En todo momento Job nunca se apartó de la presencia de Dios. Y así nosotros, a pesar de lo que estemos viendo, a pesar de lo que estemos viendo en el día tras día, nunca, iglesia, nunca nos apartemos de Dios. Y esto me lleva a entender dos cosas, la historia de Job. Y es que, número uno, Dios te quita algo para sacarte de tu zona de confort. Porque Job, dice la Biblia, los que estudian la Biblia, dice que duró alrededor de 40 años con todas estas riquezas, con toda esta abundancia. Duró años y años. ¿Quién piensa que lo va a perder todo luego de 40 años de trabajo? ¿Quién piensa que va a perder todo? Que Dios lo va a probar de esa manera. Porque Dios tiene los juegos pesados y Él no puede probarlo de otra forma.
Pero usted sabe algo, que esa era la forma precisa, la forma indicada que Dios tenía que probarlo para saber si realmente era un hombre íntegro, si realmente era un hombre que estaba dispuesto a hacer su voluntad. Y así Dios nos prueba. Quizás pensamos que la prueba que Él nos está poniendo es una prueba grande, es una prueba que no podemos superar, es algo grande, pero Dios hoy te está probando, iglesia, pero es para ver tu corazón. Si Dios está probando tu vida es para ver qué tan fiel somos a Él. Y yo sé que muchos alguna vez hemos sentido que todo se derrumba. Muchos en algún momento hemos sentido, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya para qué voy a seguir luchando. Y poniendo el mismo caso de Job, ya para qué voy, ya un hombre viejo quizás, luego de 40 años de trabajo y sacrificio, para qué voy ya a tener más hijos, a tener más riqueza. Quizás Job pudo haberse entregado a la vida y ya, que llegue la muerte cuando quiera, ya lo perdí todo, la vida es lo de menos. Pero Job, a pesar de que, vuelvo y digo, iglesia, a pesar que perdió todo, lo único que Job nunca perdió, ¿sabe qué fue? Su fe en Dios. A pesar que perdió riqueza, nunca perdió la fe en Dios. Perdió los hijos, pero nunca blasfemó contra Dios ni perdió su fe hacia Él. Job es el vivo ejemplo de alguien que un día lo perdió todo, menos su fe. Cuando Job no tenía explicación ni respuestas, ni respaldo humano, se agarró de lo que conocía de Dios. Se agarró de esa palabra que él conocía de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Yo sé que todo lo que tuve en el pasado fue Dios que me lo dio. Y sé que también fue Él que me lo quitó. Pero también sé que el nombre de Él se va a glorificar por encima de todo. También sé que su presencia se va a exaltar por encima de todo lo que yo esté viendo. Aplauda al Señor, iglesia. Número 1. Dios ya había hablado de Job. Fue el mismo Dios que se lo puso en bandeja de plata a Satanás. Vamos a decirlo así, porque la Biblia lo dice. Job 1:8 dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Tú no has considerado a Raiza, tú no la has visto. Tú no ves que es una mujer fiel, una mujer que ama la presencia de Dios. La pongo a Raiza como ejemplo por la confianza. Pero así con todos nosotros. Tú no has considerado a Jennifer. Tú no has considerado a Italina, una sierva, un hombre de Dios, apartado del mal. Pero ¿sabe qué? Antes de que Job supiera de la prueba que iba a pasar, ya Dios tenía un concepto de él. Antes de que Job supiera por todo lo que iba a atravesar, ya Dios sabía quién era Job. Dios no necesitaba quizás la prueba para saber quién era Job, porque conocía su corazón. Pero Job sí la necesitaba para saber que su fe estaba anclada a la presencia de Dios. Job sí necesitaba la prueba para saber que su fe estaba 100% en Dios. Y Dios sabe que nosotros podemos superar cualquier problema. Dios sabe que nosotros podemos superar cualquier prueba. Pero Él también sabe que nuestro corazón y nuestra fe está 100% en Él. ¿Cuántos tienen su fe puesta en Dios? Gloria a Dios. Y Job fue probado no porque era débil, sino porque era fiel. Tu fidelidad, iglesia, será la causa de tu prueba, pero también será el motor de tu bendición. Tu fidelidad a Dios será aquello que Él hará para probarte. Él va a probar tu fidelidad, pero también probando tu fidelidad va a bendecir tu vida. Porque más adelante vamos a seguir hablando de Job. Pero Job, luego que pasó la prueba con 100, luego que pasó todos los problemas, y no fue un hijo que se le murió, no fueron 2, fueron sus 10 hijos. No fue una vaquita que se le robaron, que se le perdió. Fue un ganado de miles y miles de animales. No fue 1 ni 2 pesos. Fue mucho lo que Job perdió. Fue mucho lo que Job pasó. Pero ahí Job nunca traicionó a Dios. Ahí Job nunca defraudó el corazón de Dios. Y su fidelidad hizo que él fuera bendecido. Dios sabía que él se iba a mantener fiel, vuelvo y repito, iglesia. Dios sabía que él iba a mantenerse firme en sus caminos. Pero Dios también sabía que inmediatamente probar el corazón de Job, Job ya estaba listo para ser bendecido 10 veces más de lo que fue.
Job, ya Dios sabía que el problema que llegó a nuestra vida íbamos a pasarlo con siempre, era probándonos para darnos 10 veces más de lo que hoy tenemos. ¿Cuánto alaban la presencia de Dios? A veces la batalla que enfrentamos es porque el cielo ha dado testimonio de ti. A veces el problema que tenemos es porque ya en el cielo se decretó una palabra de que ese es mi hijo y lo voy a bendecir. Y Dios bendice, Dios restaura, Dios cambia, Dios multiplica. Pero Dios bendice al que es fiel a su palabra. Dios bendice al que cree en Él. Dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y esto me lleva a entender algo, y es que la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero sí tiene fecha de cumplimiento. La palabra de Dios nunca pasa. La palabra, el propósito que Él tiene para tu vida siempre permanece fiel. Pero te digo algo, esa prueba es hasta un día. Ese problema es hasta un día. Porque su palabra se va a cumplir por encima de todo pronóstico. Su palabra se va a cumplir en tu vida por encima de todo lo que tú estés pasando en esta hora. Si Él dijo que lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Si Él dijo que lo va a cumplir, Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él dijo que nos vamos a extender, nos vamos a extender. Si Él dijo que me va a bendecir, lo va a hacer, porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Cuántos están agarrados a su palabra? Gloria a Dios. ¿Y sabe algo, iglesia? El infierno tiembla cuando ve a un hijo de Dios agarrado de una promesa en medio del fuego. Satanás probó a Job. Dios probó a Job a través de Satanás. Satanás quizá le tiró ese ganchito. Pero cuando Satanás vio que Job tenía una fe incorruptible, cuando Satanás vio que Job, a pesar de todo lo que pasó, nada corrompió su fe, el infierno tembló. Porque cuando tú le crees a Dios, el infierno tiembla. Cuando tú crees lo que es el Dios de tu vida, el infierno tiembla. Hoy tiene que haber una iglesia que diga: yo le creo a Dios por encima de todo. Yo le creo a Dios por encima de lo que esté atravesando. ¿Cuántos le creen a Dios en esta hora? Agarrados a una palabra, agarrados a lo que salió de la boca de Dios. Jehová dio, Jehová bendijo, Jehová multiplicó, Jehová te hizo prosperar, Job, durante 40 años. Pero también Jehová fue que te quitó todo eso. Pero a pesar de que dio y quitó, a pesar de que nos sintamos como nos sintamos, a pesar de que llegó el problema, llegó la prueba y quizás mengua nuestro corazón, a pesar de todo eso, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Y vuelvo y leo el verso 22 que leí al principio. Dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que la prueba que Dios puso en su vida era parte del propósito para él. Quizás Job, como dije ahorita, ya un hombre viejo que tenía todo por más de 40 años y lo perdió. Quizás pudo haberse entregado, ya que llegue la muerte, que llegue lo que quiera llegar, que pase lo que tenga que pasar, que pase cualquier problema. Pero a pesar de todo eso, él nunca atribuyó despropósito a Dios. Él nunca pensó que no era parte del propósito de Dios para su vida. Él siempre pensó que lo que estaba pasando era prueba de Dios para bendecirlo aún más. Él siempre pensó que lo que estaba pasando era de parte de Dios para bendecir su vida. Y hoy tiene que haber una iglesia que, a pesar de lo que esté pasando, crea que es Dios para bendecir su vida. Que a pesar que el hijo se descarrió, sí, pero es Dios para bendecirte. La hija, el problema llegó, el matrimonio, lo que sea, pero es Dios para bendecir tu vida. Cuando todo se cae, la palabra te sostiene. Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Ya Job lo único que le faltaba ahí era perder la vida, después que lo perdió todo. Y dijo: aunque pierda la vida, en él esperaré. Aunque yo sepa que ya quizás no vaya para ningún lado,
Porque la mente nos traiciona, la mente nos juega sucio, la mente nos dice: ya lo perdiste todo, ya no vas para ningún lado, ya no te vas a levantar, ya no vas a hacer más nada. Pero hay que tener fe, iglesia, así como Job, y diga hoy: en Él yo esperaré, en Él esperaré mi milagro, en Él esperaré mi bendición, porque Él lo dijo y lo va a cumplir. La fe no es negar la realidad, es creerle a Dios por encima de la realidad. La fe no es negar, ok, porque estamos pasando quizá por problemas, quizá la duda ha llegado a nuestras vidas. Ponga quizá usted el problema que usted esté atravesando: matrimonio, familia, hijos, dinero, un trabajo. Todos pasamos por problemas, pero eso no puede en ningún momento cegar nuestra fe. En ningún momento podemos negar la realidad y meternos a una fe ciega. Porque claro está, hay que tener una fe 100% en Dios, pero hay que afrontar la realidad. Hay que pasar el proceso. Porque Job no estaba en una película. Job no estaba en el limbo. Job no estaba aéreo. Job estaba con los pies sobre la tierra y enfrentó la realidad de que perdió todo, pero no perdió su fe. Enfrentó la realidad de que perdió todo lo que tenía, pero no perdió su creencia en Dios. Hoy tiene que haber una iglesia que le crea a Dios por encima de todo. ¿Y sabe algo? La palabra que Dios te dio antes de la tormenta, antes de la prueba, es la que te sostiene en medio de ella. Porque Job se afianzó de la palabra, porque ya Dios había hablado de su vida, ya Dios había hablado de Job. Hoy usted puede afianzarse a la palabra de Dios, porque ya Dios ha dicho lo que va a hacer con usted. Hoy tiene que haber una iglesia que diga: ok, Dios me habló, yo le creo a Dios. Dios me habló y yo creo que Él lo va a cumplir. Dios me habló y yo creo que Él va a cumplir su propósito en mi vida. No es simplemente decir: Dios me habló, pero yo no veo nada positivo. Dios me habló, pero veo la prueba, el tormento, las dudas. Dios me habló, pero veo todo negativo. No, hoy tiene que haber una iglesia que a pesar de la tormenta crea que la palabra que Dios le dio se va a cumplir. Gloria a Dios. Y cuando no entiendas el proceso, agárrate a su palabra. Cuando no entiendas lo que está pasando, agárrate en oración a Dios. ¿Y sabe algo? Esta historia de Job me lleva a entender de que nosotros debemos de agarrarnos de la palabra que conocemos, sino del dolor que sentimos. Agarrarnos de que conocemos a un Dios que puede sacarnos, que puede librarnos de esa prueba y más. De que conocemos a un Dios que si le tenemos fe puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y no agarrarnos al proceso, a la prueba, quedarnos ahí estancados. Llegó el problema y estoy aquí estancado. Llegó la duda y estoy aquí estancado. No, sino que tengamos una fe en que Él lo va a hacer. Una fe en que Él va a cumplir su propósito. Una fe en que lo que Él dijo del nuevo pacto, lo que Él dijo de tu vida se cumple en el nombre de Jesús. Y déjame decirte algo: aunque tú no veas quizás señales, aunque tú quizás no veas respuesta, aunque tú quizás veas que Dios está en silencio, aunque tú veas que todo está quizás negativo, nunca pierdas tu fe a Dios. Nunca, iglesia. Y quizás sea fácil, sencillo decirlo, pero sé que es difícil vivirlo. Pero cuando llegue el momento de esa prueba, de ese problema, ahí es que vamos a saber si realmente todo lo que decimos que creemos en Dios, todo lo que decimos que creemos en que Él lo va a hacer en nuestras vidas, seguimos anclados y agarrados a su propósito. Punto número 3. La palabra de Dios es más real que lo que hoy yo siento. En Job 19, 25 y 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor está vivo. Yo sé que el que me dio la palabra, el que habló de mí, está ahí mirando, está ahí pendiente. Yo sé que el que me dio la palabra está ahí y sabe que yo voy a pasar este proceso con 100. Aunque Job no entendía su situación, tenía una revelación más fuerte que toda confusión, que todo problema. Aunque Job
quizás no entendía por qué le pasó todo eso, porque quizás usted diga, wow. Y voy a hablar de Job, pero pongámonos en los zapatos de Job. Diga, wow. Pero sí, wow. Pero yo busco a Dios. Yo oro todos los días. Estoy activo en su casa. Predico, hablo de su palabra. Invito personas a la iglesia. Estoy 100% para los que me necesiten. ¿Y por qué Dios permite esa prueba? Y quizás usted le sirve a Dios y tiene su vida anclada a la presencia de Dios, pero quizás vive en una burbuja porque tiene tantas y tantas bendiciones que quizás usted cree que ya llegó al límite, que llegó a donde iba. Ok, estoy sirviendo a Dios, soy fiel a Dios, pero estoy bendecido y ya, yo estoy cómodo ya. Pero hoy Dios te está probando, pero es para bendecirte 10, 15, 30, 40 veces más de lo que hoy estás. Dios está probando tu corazón, pero es para bendecir tu vida, iglesia. Aunque estemos firmes en su palabra, aunque estemos firmes en su propósito, porque yo sé que va a llegar la duda y usted va a decir, vamos a decir, pero yo le soy fiel a Dios. Yo diezmo, yo ofrendo, yo leo la Biblia, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, le somos fieles a Dios, pero Él por esa fidelidad nos está probando para darnos más de lo que hoy tenemos. Por esa fidelidad hoy Él nos está probando para darnos más de lo que nosotros quizás imaginamos en nuestra mente finita. Y Job en todo momento no hablaba de lo que veía, sino de lo que creía. Porque si vemos el libro completo de Job, Job nunca cuestionó a Dios, nunca dijo, pero ¿y qué Dios es este que me pasa todo esto yo sirviéndole? Job no habló desde lo que estaba viendo, sino desde lo que estaba creyendo. Job habló con el, vamos a decir, con el corazón, con el entendimiento de que él sabía que en todo problema ahí estaba Dios para meter su mano por él. En todo problema ahí estaba Dios porque era un hombre fiel, íntegro y apartado del mal. Lo que Dios ha dicho de nuestras vidas no cambia a pesar de lo que estemos viviendo, iglesia. Y mira algo. Job dice la palabra que dentro de todo lo que perdió las amistades también. Quizás sea lo más insignificante entre todo lo que perdió, pero es algo importante, porque quizás Job, quizás usted, quizás yo, cuando pasa este problema que tenemos todo, tenemos bendiciones, tenemos un sinnúmero de cosas, pero llega el problema en nuestras vidas y todo el que está a nuestro lado se quita. Quizás sentimos traición, quizás sentimos engaño, quizás sentimos soledad, menosprecio. Pero Dios no prueba a ti, no te prueba a ti solamente. Dios prueba a todo el que está en tu entorno. No todo el que está a tu lado, iglesia, será parte de la bendición que Dios tiene para tu vida. Quizás suene fuerte, quizás suene fuera de contexto, pero no todo el que está a tu lado está listo para ver lo que Dios va a hacer contigo. Y suena quizás más fuerte. Hay gente que Dios va a quitar de tu alrededor. Hay gente que Dios va a quitar. Quizás tú digas, wow, pero ese es mi amigo, ese es mi hermano, ese es alguien cercano para mí. Pero si no está listo para ver lo que Dios ha dicho de ti, Dios lo va a mover, porque el propósito de Dios se va a cumplir por encima de todo, por encima de todo decreto, por encima de toda palabra se cumple su voluntad. Dale un aplauso al Señor. Antes de la prueba, Job era un hombre respetado por todos. Lo dice en su palabra en el capítulo 29, completo prácticamente, de cómo era Job antes del problema. Un hombre respetado, un hombre que lo que hablaba era, habló Job, habló el don, habló el hombre. Ayudaba a todos los necesitados. Su amistad era apreciada, tenía honor, prestigio. Estaba rodeado de gratitud, de mucha admiración, de muchos elogios. Pero cuando llegó la prueba, los mismos que los rodeaban, los mismos que lo elogiaban, los mismos que hablaban quizás bien de Job, fueron los primeros que lo juzgaron. Fueron los primeros que lo abandonaron, lo ignoraban, se burlaban de él.
lo trataban como un extraño. Pero déjame decirte nuevamente, iglesia, que si Dios tiene que quitar a quien sea, lo que sea, como sea, Él lo va a quitar, porque Él va a cumplir su propósito en ti. Si Dios tiene que quitar lo que sea de esta casa, de tu vida, de tu entorno, lo va a quitar, porque se va a cumplir su palabra. Se va a cumplir su palabra. Y déjame decirte, no te sientas triste por el que se fue, por el que se fue de tu lado. No te sientas desanimado, porque si Dios lo quitó es porque Él sabe que lo que te va a dar es mucho más grande que esa amistad. Lo que Él te va a dar es mucho más grande que esa persona. Lo que Dios dijo que te va a dar, como Dios dijo que te va a bendecir, se va a cumplir, iglesia. Y ya punto número 4. Agarrado de una palabra saldrás como oro. Dice Job 23:10. Me probará y saldré como oro. Me probará. Pasaré por problemas, pasaré por circunstancias, pero saldré como oro. Job, en el mismo problema, ya estaba declarando cómo Dios lo iba a bendecir. Hoy tiene que haber una iglesia que en el problema no se queje, que en el problema no se atormente, sino que diga: yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios lo va a hacer, yo sé que Él va a cumplir su palabra y su propósito en mi vida. Job sabía que Dios no desperdicia el dolor, lo usa para purificarte. Dios no desperdicia esa situación que tú estás pasando. Él la utiliza para bendecir tu vida y bendecirla en abundancia. Si nos mantenemos agarrados de la palabra de Dios, saldremos más fuertes y más acercados a Él. Si nos mantenemos agarrados a la palabra de Dios, iglesia, no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos ate, porque nosotros le creemos a Dios. Y el que se agarra de una palabra de Dios, aunque caiga, se levanta. Aunque llore, avanza. Aunque le duele, se raca. Dice: pero yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Aunque sea, ay Dios mío, iglesia, dale un aplauso al Señor. Aunque yo sé que lo que esté pasando, yo sigo adelante. Porque yo sé lo que Él dijo de mí. Yo sé lo que Él dijo de mi vida. Y sé que lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Así como Job, hoy tiene que levantarse una iglesia que diga: yo sé que estoy atravesando un problema fuerte. Yo sé que estoy atravesando un problema grande. Yo sé que estoy atravesando, pero yo sé que mi Dios es más grande. Yo sé que mi Dios es más grande. Gloria a Dios. Dios es más grande que el problema. Dios es más grande que el tormento. Dios es más grande que la duda. Dios es más grande, iglesia. Hoy tiene que salir una iglesia creyendo que su Dios es grande, que su Dios le va a bendecir, que su Dios lo está probando, pero es para bendecirlo aún más de lo que lo ha hecho. Una palabra de Dios en tu corazón es suficiente para vencer la prueba. Solamente creer en que Él lo dijo y que Él lo hará. En que Jehová quitó y Jehová quitó. En que Jehová te dio todo y también te obtuvo sin nada. Pero en todo eso su nombre fue bendito. En todo eso su nombre fue glorificado. Si creemos que en todo momento su nombre es glorificado, que en todo momento su palabra, lo que Él dijo de nosotros, se va a cumplir, saldremos, pasaremos el proceso con 100, saldremos como oro de las pruebas. Y agarrado de Dios, iglesia, no hay ni prueba que te destruya, ni proceso que te destruya, ni tormenta que quiera acabar con el propósito de Dios. Porque si estamos agarrados a su palabra, no hay nada que nos detenga, porque estamos agarrados a Dios. Y cómo Dios bendijo a Job luego de haberlo perdido todo. Porque Job, ya dijimos que se vio sin nada. Primero tuvo todo. Por más de 40 años construyó riquezas, acumuló riquezas, bienes, familia. Todo lo que un hombre o una mujer quisiera tener, lo tuvo Job. Pero también tuvo lo que nadie quisiera tener, que es problemas y circunstancias, y quizás deuda. Todo lo tuvo Job. Pero bendecido y en derrota, bendecido y en proceso, bendecido y en problemas, nunca cuestionó a Dios. Nunca dudó de que Dios lo iba a bendecir. Y déjame decirte, en Job 42:10 dice que Dios restauró su fortuna,
le dio el doble de lo que tenía antes. Sus hermanos, hermanas y conocidos volvieron a consolarlo y llevarle regalos. Fue bendecido más que al principio. Tuvo ganado, tuvo riquezas al doble que antes. Antes tenía 7,000 ovejas y luego tuvo 14,000. Antes tuvo 3,000 camellos, luego 6,000. 500 yuntas de bueyes, luego tuvo 1,000. Antes tenía 500 astas, luego tuvo 1,000. Dios le dio nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas fueron las más hermosas de toda la región. Fueron herencia de sus hermanos. Vivió 140 años más. Vio sus nietos, sus hijos, sus bisnietos, sus tataranietos y toda su descendencia, y murió lleno de días y bendecido, porque un día le creyó a Dios. Un día Job dijo: yo le creo a Dios a pesar de todo lo que esté atravesando. Y hoy tiene que levantarse una iglesia y diga: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Cuando llega el problema, diga: yo le creo a Dios. La prueba, yo le creo a Dios. Gloria a Dios. Job vio todo lo que tenía y un chin más. Vio todo lo que tenía, el doble y un chin más. Vio bendiciones que si él no conocía antes todo lo que tenía, imagínese ahora que Dios le dio el doble de todo. Y no solamente le duplicó sus riquezas, sus animales, sino que le trajo de vuelta a sus familiares, sus hijos. Y no solamente le trajo a los hijos, sus hijos eran los más hermosos de toda la región. Nietos, vio toda su descendencia, porque Job le creyó a Dios. Y mire algo, Job murió lleno de días, no lleno de pruebas. Job murió lleno de bendiciones, no lleno de dudas. Quizás nuestra fe muere cuando llega la duda y el tormento. Nuestra fe muere ahí en esa prueba, en ese dolor. Pero seamos hoy como Job, iglesia, que en ese dolor, en ese problema se acercó a Dios, y cuando murió fue lleno de paz, lleno de satisfacción, lleno de bendiciones, porque un día le creyó a Dios. Un día creyó a la palabra que Dios había dicho de su vida. Hoy debemos de aferrarnos a la promesa de Dios para nosotros. Hoy la iglesia debe de aferrarse a lo que Dios ha dicho de nuestras vidas. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser prosperados, pero Dios sabe los pensamientos que tiene para nosotros. Dios sabe que la prueba va a llegar, Dios sabe que la circunstancia va a llegar, pero Él también sabe que nos va a bendecir. Y hoy tiene que haber una iglesia que sepa que Dios nos va a bendecir, porque Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios piensa en bien de nosotros, pero nosotros a veces pensamos mal de Dios. Nosotros a veces pensamos, vuelvo y repito, que estamos solos, que estamos destruidos. Pero Dios tiene mejores pensamientos que los nuestros. Dios tiene mejores planes con nosotros que lo que nosotros creemos y queremos. Hoy debe de haber una iglesia que declare la palabra de victoria, que aunque el proceso duela, aunque la prueba duela, el final de Dios ya fue decretado y es victoria y bendición para tu vida. Hoy tiene que haber una iglesia que declare la palabra de victoria sobre su vida. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:32. Antes de todo lo que pasamos, antes de todo el problema, somos más que vencedores porque Él habló de nosotros, porque Él nos amó primero. Agárrate de Dios, no te agarres a la prueba, no te agarres al problema. Esa prueba es el escenario que Dios está usando para preparar tu testimonio para los que vienen detrás de ti. Esa prueba es el escenario que Dios está preparando para que tu testimonio sirva de ejemplo y de ancla para aquel que está allá afuera y diga: si Dios lo bendijo a él, a mí también lo hará. Si Dios lo bendijo a él, conmigo lo va a hacer también. Si Dios habló a su vida, a mi vida también va a hablar. Y ya para ir cerrando, no te agarres, iglesia, a lo que ves. No te agarres a tus emociones.
Vuelvo y te lo repito, no te agarres al proceso de lo que estamos viviendo hoy en día. Agárrate a la palabra de Dios. Todos aquí, si hacemos retrospectiva, y reconocemos, sabemos que Dios nos ha dado un sinnúmero de promesas, de profecías. Dios a todo el que está acá nos ha hablado. A todos los que estamos aquí, Dios ha dicho lo que va a hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué estamos agarrados al problema? ¿Por qué estamos agarrados a la prueba? Agarrémonos a lo que Él dijo de nosotros, porque si tenemos fe en lo que Él dijo de nosotros, Él lo va a cumplir. Si creemos que Él habló, Él lo hará. Si creemos que Él lo dijo, Él lo va a hacer por encima de todo. Y lo que Dios dijo vale más que cualquier circunstancia. Lo que Dios habló vale más que cualquier problema. Y en Job 42:5 dice: como Job, pueden ir subiendo los adoradores, como Job podrás decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quizás de oídas habíamos oído del Señor, habíamos visto su bendición, habíamos visto su prosperidad, pero hoy nuestros ojos ven a Dios. Hoy, a pesar de la prueba, nuestros ojos ven a Dios. Y vuelvo y te repito este verso con el mismo que inicié para cerrar, y es: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Porque Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová glorificado en esta mañana. Sea el nombre de Jehová exaltado por encima de todo problema. Y hoy hay un llamado, iglesia, que a pesar de lo que estemos viendo, le creamos a Dios. A pesar de lo que estemos pasando, nos agarremos de su palabra. A pesar de toda circunstancia, tengamos fe en que Él lo hizo y que lo seguirá haciendo. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos, iglesia. Gloria a ti, Jesús. Vamos a creer que esas bendiciones, que eso que Él ha dicho de nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Que nuestra mente no se llene de dudas. Que nuestra mente no se llene de problemas, sino que se llene de la palabra que ya Él habló, que dijo de nuestras vidas. Que nuestra mente esté agarrada, nuestro corazón esté agarrado, afianzado a Dios. Abre tu boca ahí, vamos a orar en esta mañana, creyendo de que Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Abre tu boca y dile lo que tú quieres ver del Señor. Padre, en esta mañana, Dios, en esta mañana, Padre, tu iglesia está aquí clamando. Hoy hay una iglesia que levanta su mano, abre su corazón y su boca y dice: Señor, aunque yo sé que lo que esté atravesando es grande, aunque yo sé que la prueba es grande, yo creo que tú eres más grande que esa prueba. Y yo sé que lo que tú has dicho de mi vida se va a cumplir. Yo sé que lo que tú has dicho de mi vida se va a cumplir. Yo sé que el propósito que tú destinaste para mí se va a cumplir. Yo sé que esa palabra, a pesar de lo que yo esté viendo, se va a cumplir. Y quizás a veces no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos los planes de Dios. Vemos la prueba, las circunstancias, y no entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que Él está permitiendo esa prueba para moldear nuestros corazones. Él está permitiendo ese problema. Ponga usted el problema que esté pasando en esta hora, preséntelo delante de Dios. Sea matrimonial, sea financiero, sea cual sea el problema de un hijo, de una familia, un trabajo, la universidad, tu entorno, cual sea el problema que estés atravesando, iglesia, ponlo delante de Dios en esta hora y dile: Padre, yo sé que aunque lo que esté pasando, yo sé que ese problema que estoy atravesando es grande, yo sé que tú me vas a ayudar a salir de este problema y me vas a bendecir. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Hoy adoramos al Rey de Reyes. Gracias, Dios.